Buenas tardes. Por favor, si vamos ocupando los asientos para dar comienzo al acto. Gracias. Disculpadnos porque puede parecer que el salón es muy grande y habíamos hecho dos reservas, una en el salón de grados y otra en este salón de actos, pero en el salón de grados se nos quedaba pequeño y el salón de actos es que es tan grande, es enorme, ¿no? Pues entonces puede parecer, pero yo creo que estamos ya todas y todos, así que vamos a dar comienzo al acto de graduación de las y los estudiantes de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que han finalizado sus estudios de máster en este curso académico. Como sabéis, porque yo entiendo que sabéis que hicimos ya una entrega de graduación de diplomas de máster en junio, nuestra intención a partir de este curso académico es hacer solamente este acto de graduación. Entendemos perfectamente que en algunos casos habrá estudiantes que logren finalizar sus estudios en junio y que a lo mejor tengan que regresar a sus países y que quizás pues es un impedimento o un inconveniente, pero nos parecía que era necesario, de acuerdo, que el acto de graduación se produjera fundamentalmente cuando los estudiantes completaban sus estudios, porque en muchas ocasiones se entregaban diplomas que lógicamente no tenían ninguna validez, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista académico, pero sí que es verdad que a los estudiantes todavía les quedaban un montón de asignaturas por completar. Por lo tanto, esa era la primera idea, es decir, que sea a partir de este próximo curso académico 2023-2024 cuando tengamos los actos de graduación en el mes de octubre. La segunda consideración, que también me parece muy importante, es que queríamos darle una entidad académica también a este acto. Y por eso le decíamos nosotras al director del Museo de América que es su primera vez, que es la primera vez que traíamos un conferenciante, ¿de acuerdo?, para impartir una conferencia en el marco de los actos de graduación. Es algo que queremos hacer también con los estudios de grado, por supuesto, también con los estudios de máster, ¿no? Porque además de un acto de celebración, y muchísimas gracias también a las familias que acompañan a nuestras graduadas y a nuestros graduados, maestrandas y maestrandos, ¿de acuerdo? Pero finalmente es un acto de celebración familiar, de orgullo, de alegría por haber completado estos estudios, pero también es un acto académico y queremos darle esa entidad, ¿no?, para que lo recordéis toda la vida. El esfuerzo que han realizado vuestras familias, el esfuerzo que habéis realizado vosotros y también el acompañamiento que os hemos podido dar nosotros desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. No estamos todos los másters de la facultad porque hicimos como dos tandas y por eso hoy, pues bueno, quiero agradecer a los 5 coordinadores y coordinadoras de los másters que están aquí presentes por el apoyo que nos han brindado para poder llevar a cabo este acto. No me voy a entretener mucho, le voy a dar la palabra a Andrés Gutiérrez Usillos. Nos reíamos con Andrés porque él es director del Museo de América y yo le decía, digo, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Yo deseo que sea por mucho tiempo porque vamos a iniciar también una línea de colaboración estrecha con el Museo de América y con todas las actividades docentes e investigación de la facultad. Y, por lo tanto, pues en los próximos meses os iréis dando cuenta de que os enviaremos información sobre las actividades previstas por el museo y también de mecanismos previstos para que podamos empezar a colaborar y a participar activamente en esas actividades. Creo que, además, dado que hoy en el acto de graduación hay una parte de los estudiantes que están vinculados al máster de Estudios Contemporáneos de América Latina y otra parte de estudiantes del máster de Antropología Social y Cultural, pues me parece que está muy bien que esté aquí Andrés con nosotros y nos cuente un poco cómo es el funcionamiento del museo, qué visión tiene sobre el museo. Él es un especialista, historiador, ¿no?, doctor en Historia, aunque luego realmente su actividad, diríamos, profesional la ha dedicado sobre todo a las actividades museísticas. Así que muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, Esther, Almudena, muchas gracias a todos vosotros. Enhorabuena a los que vais a recoger el diploma.
lo que me habían pedido es que contara un poco qué planes teníamos en el museo, ¿no? Y Esther ahora mismo acaba de adelantar que como no sabemos tampoco qué nos depara el futuro, pues yo voy a contar más o menos lo que esperamos poder llevar a cabo próximamente, ¿no? Pero, por si acaso no conocéis muchos de vosotros el museo, os voy a poner algunas imágenes, en este caso para que lo identifiquéis, el espacio en donde se ubica, el Arco de Moncloa. Aquí veis el edificio justo al pie de lo que llaman el Faro de Moncloa, ¿no? Para poder abordar una nueva política, un cambio en el Museo de América, lo que tenemos que hacer es primero ver qué es lo que hay, ¿no? Cuáles son los condicionantes con los que partimos, ¿no? Y voy a hablar de 3 puntos, simplemente. Voy a intentar ser breve y poner imágenes para que aquellos que no se hayan acercado todavía al museo pues, se sientan tentados a visitarlo. El primer aspecto a tener en consideración es la carga histórica que tiene el propio museo, ¿no? Cuándo fue creado, por qué se crea este museo, ¿no? Y ese espíritu de creación que nos lleva hasta justo después de la Guerra Civil. Luego lo voy a comentar un poquito mejor. El segundo aspecto es lo que se espera de nosotros, cuál es la visión que tiene el público general, que es, vosotros mismos podéis hacer una reflexión sobre lo que esperáis encontrar en el Museo de América y muy probablemente no coincide 100% con lo que vais a ver allí, o a lo mejor sí. Y el tercer aspecto, que también es otro condicionante, es la legitimación que tenemos para tratar sobre ciertos temas, ¿no? Luego os podemos poner algún ejemplo de alguna exposición un poquito más transgresora y cómo ha tenido una repercusión en cuanto al público habitual del museo, porque se espera que el museo trate ciertos temas y no aborde otros que a lo mejor sí que son esperados, no sé, en el Reina Sofía o en la Casa Encendida o en otros ámbitos institucionales, ¿no? O sea que hay una visión sobre el Museo de América como una institución tradicional y se espera que las actividades en torno a este museo pues tengan esa carga, ¿no? Ese contenido. Bueno, decía que el primer condicionante es la creación. Este edificio, que seguro que lo habéis visto al pasar por Moncloa, recuerda una iglesia, un convento, ¿no? Y efectivamente la arquitectura se construye precisamente para museo justo después de la creación, que es en el año 1941, el 19 de abril, y la primera pregunta que surge es ¿qué necesidad hay de crear un museo nacional después de la Guerra Civil? Termina en el 39 la Guerra Civil y en el 41 se está creando un museo nacional, ¿no? En un momento de crisis, un momento difícil y la explicación pues, tiene que ver con el momento justamente, ¿no? Con el régimen de Franco y cómo había una intención también política en la creación de una institución que recogiera una visión de la historia en relación con América, ¿no? Es decir, hoy lo llamaríamos un museo colonialista, ¿no? Aunque en ese momento obviamente era un museo nacional que tenía una intención muy clara de poner en valor un pasado histórico, una relación con América, ¿no? Cuando se plantea el edificio del museo, la propia imagen arquitectónica está rememorando pues, un edificio religioso que tiene que ver pues, con las arquitecturas barrocas en América, en España también, pero sobre todo esa imagen de convento, de iglesia americana, ¿no? O sea, hay una carga muy fuerte en relación con una imagen muy concreta de lo que esta institución puede transmitir desde el momento de su creación, ¿no? Tardan como desde los años 40 hasta los años 60, unos 20 años en rematar, aunque no se concluye del todo el edificio, y se abre un primer recorrido, una primera exposición permanente de carácter totalmente colonialista, que lo llamaríamos hoy, con una visión sesgada de la historia y en cuanto llega la democracia, pues se plantea la necesidad de provocar un cambio, ¿no? Lo que hoy llamaríamos una descolonización. Estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Pero ya entonces se plantea la necesidad de abordar un cambio sobre esa primera visión, ese primer museo, ese primer montaje, ese primer relato que se estaba transmitiendo desde el museo. El museo se cierra entonces en el año 80-81 y aunque la intención era abrir en 1992 con el 5º centenario, no se llegó a tiempo. Se abre en 1994, 2 años después del 5º centenario y, como os podéis imaginar, a nadie ya le apetecía seguir hablando, gastando dinero en temáticas americanistas, porque ya habían pasado los grandes fastos. España se había volcado con las Olimpiadas, con Sevilla, con las exposiciones relacionadas con el 92, etc., ¿no? Entonces,
Casa de América se crea en 1992 y es la que, digamos, capitaliza o encabeza esa visión que tiene la sociedad española o madrileña en torno a la cultura relacionada con América, ¿no? El Museo de América pasa a un segundo plano y seguimos viviendo un poco todavía en esta situación en la que uno no sabe muy bien este Museo de América qué es, ¿no? Seguramente todavía os estáis planteando qué es este Museo de América y qué tiene. Pues primero, lo habéis visto, ¿no? Bueno. Decía que en el 81 se cierra más o menos y en el 94 se vuelve a abrir y, claro, han pasado 30 años, 29 para ser más exactos, ¿no? 29 años desde que se reabre este museo con un nuevo planteamiento de un discurso que se alejaba del discurso original y que intentaba hacer esa descolonización primigenia. Y tiene, obviamente, una serie de dificultades, ¿no? Aspectos negativos y también otros que son positivos. Por un lado, por ejemplo, el discurso, en mi opinión, esto es un discurso, o sea, es una opinión personal, ¿no? El discurso creo que es un poquito erudito, está pensado más bien para universitarios de hace 30 años, ¿no? Y resulta un poquito difícil. Pero por otro lado tiene una parte positiva, que es bastante aséptico, ¿no? Conscientemente intentaron no meterse en determinados problemas que yo creo que hoy en día justamente son los que es necesario abordar. O sea, por ejemplo, el tema de esclavitud, afrodescendientes, género, son temas que hace 30 años o no preocupaban todavía del todo o se decidió no abordarlos para evitar conflictos, ¿no? No sé si, seguro que algunos recordaréis en la prensa una de las críticas que tuvo este museo, estamos hablando de hace 30 años, es decir, que algunos de nosotros éramos jóvenes entonces, pero lo hemos vivido. Hace 30 años una de las críticas de este museo fue cómo se podía poner al mismo nivel una imagen de un Dios verdadero, que era una representación del Niño Jesús, al lado de un quero, de un jaguar inca, ¿no? Entonces, hubo colectivos que se sintieron ofendidos por haber explicado lo que es la religión desde una perspectiva antropológica, ¿no? Los temas, pues faltan esos temas que decía, no se abordaron conscientemente o inconscientemente aspectos cruciales hoy en día, ¿no? Esclavitud, género, identidades, etcétera, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el planteamiento es bastante generalista, ¿no? Por eso se mantiene hasta el día de hoy aspectos socioeconómicos, religión, comunicación, etcétera. No es fácil de seguir porque si uno espera encontrar un discurso sobre la evolución de la cultura azteca, no lo va a encontrar, ni sobre la técnica de fabricación de la cerámica moche, porque no se aborda de manera puntual los materiales o las culturas, sino que intenta ser transversal, ¿no? Y hablar de América desde del Paleolítico hasta el día de hoy, pues es muy complicado porque es un territorio inmenso y estamos hablando de miles de años, ¿no? Entonces, hacer un resumen de todo esto resultaba y resulta bastante complicado, ¿no? El montaje, en mi opinión, es larguísimo, son 2 plantas, que es un recorrido bastante largo, pero bueno, también es verdad que cuando uno visita el museo no encuentra que haya un desfase en cuanto al planteamiento museográfico, ¿no? O sea, las vitrinas, a pesar de que tienen 30 años, se han mantenido bastante bien. ¿Qué es lo que uno espera encontrar, ¿no? Lo que uno piensa que va a encontrar en el Museo de América, esa visión que uno cree, en general, que puede tener sobre lo que habría o que se expondría en el Museo de América. Bueno, en general lo que nos encontramos es que el público general piensa que, como España ha tenido este periodo de conquista siglo XVI y XVII en territorios americanos, aquí se conservan los grandes tesoros que entrega o que se le incautan o que se le roban a Moctezuma, al emperador Atahualpa, etcétera, ¿no? Efectivamente, hay un tesoro inicial que Moctezuma entrega a Hernán Cortés se lo manda a Carlos V, Carlos V, fascinado por lo que está recibiendo, hace una primera, no sé si es la primera, pero la primera que tengo referencia, exposición itinerante, lo expone en Toledo, lo expone en Valladolid, ese tesoro de Moctezuma, y lo manda a Bruselas. De eso se salvaron algunas piezas que están hoy en el Museo Etnológico de Viena, en donde seguro que habéis oído hablar del penacho de Moctezuma, por ejemplo, de un escudo de plumas que es una maravilla. Bueno, pues todo eso y muchos más objetos formaban parte de ese primer conjunto, ¿no? Un conjunto que, como digo, lo envía Moctezuma a Hernán Cortés a Carlos V lo envía a Toledo, Valladolid y Bruselas.
Pero a Madrid están llegando objetos similares y se están acopiando o acumulando en el Real Alcázar, lo que es el edificio donde está ahora el Palacio Real, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas colecciones? Pues que, como sabéis seguramente, en 1734 se produce un incendio catastrófico que destruye el Alcázar y del que la familia real en ese momento estaba pasando la Nochebuena en otro palacio, en Buen Retiro, pero el servicio de palacio del Alcázar lo que hace es salvar aquellas obras que consideraban de mayor interés. Es decir, el Museo del Prado, que es colección real, el núcleo fundacional estaba en el Alcázar, por ejemplo, el Carlos V de Tiziano en Milver, el Carlos V en Milver de Tiziano, sufre las consecuencias de este incendio. Cuando retiraron los repintes para hacer una restauración, se vio cómo había sufrido por este incendio, ¿no? Los criados cortan los lienzos, los arrojan por las ventanas, intentan salvar el mayor número de obras de arte de lo que entendemos, que se entendía y se entiende todavía hoy por obras de arte, ¿no? ¿Qué pasó con todo ese arte americano que estaba recogido en el Alcázar? Pues que se perdió. Hablamos de camisas uncus, los que son camisas incas, por ejemplo, pero camisas del emperador. Estamos hablando de escudos de plumas, de penachos, estamos hablando de armas, de objetos de adorno, de oro, de piedras, etcétera, ¿no? Una cantidad de objetos que constan en los inventarios, por ejemplo, de Felipe II, Felipe III, etcétera, ¿no? Entonces, las colecciones que uno espera encontrar no están, porque esas colecciones del siglo XVI y XVII desaparecieron en ese incendio, ¿no? Y la colección que se puede ver en el Museo de América es una nueva colección que se forma a partir de mediados del siglo XVIII con un carácter totalmente distinto. Si durante los siglos anteriores, XVI y XVII, tienen ese carácter de trofeos de guerra, de objetos suntuarios, de símbolos de poder, de relaciones con la conquista y la colonización y sobre todo pues eso, de ese carácter vinculado con las élites, a partir de mediados del XVIII, que comienza esta nueva colección, el carácter de las colecciones es diferente, ¿no? Estamos hablando de expediciones científicas, de excavaciones arqueológicas, del Real Gabinete de Historia Natural, que ahora comentaré, y de otro tipo de objetos culturales que no tienen que ver ni con la conquista exactamente, ni con los objetos suntuarios, ¿no? Porque el antecedente, bueno, realmente es el antecedente de los museos estatales, ¿no? Tanto el Museo Arqueológico como el de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, el Museo de América, parte del Museo de Antropología y otros museos, surgen a partir de este Real Gabinete de Historia Natural en 1771. Es un gabinete que, bueno, iba a decir crea Carlos III, pero en realidad es la donación de un coleccionista privado, que es un guayaquileño, que se llama Pedro Franco Dávila, que forma un gabinete de historia natural absolutamente espectacular en París y que él considera que tiene que estar en España, ese gabinete, ¿no? Entonces, primero lo oferta en venta, no se lo compra y finalmente decide donarlo, regalarlo al rey de España. Y así se forma ese primer gabinete de historia natural que incluía en este momento, es un protomuseo, que incluía pues, animales naturalizados, vegetales, minerales, estampas, etcétera, ¿no? Y objetos. Y que además se dedica a fomentar expediciones científicas. En el siglo XVIII hay grandes expediciones, la última sobre todo es la del XIX, pero destaca, por ejemplo, esta de Alejandro Malaspina, que seguro que no les suena, pero seguro que han oído hablar del capitán Cook, o de Bougainville, ¿no? Que son las grandes expediciones científicas de Inglaterra o de Francia. Pues, también hubo expediciones en España, como esta de Alejandro Malaspina, en la que se recogen, pues, a través de este dibujante, de José Cardero, dibujos de, por ejemplo, los caciques o los indígenas en la costa noroeste de Norteamérica, ¿no? Cascos de cultura tlingit de la costa noroeste, estamos hablando de la cultura de los tótems, ¿no? Que seguro que les suena más, que se recogen en estas expediciones arqueológicas que se hacen también en una ciudad maya abandonada, que es la ciudad de Palenque, en donde en el siglo XVIII no se pueden traer grandes monumentos, es decir, no se traen de ese dibujo que hay ahí, por ejemplo, ven ese óvalo que es el respaldo de un trono, el trono de Pacal, seguro que Pacal les suena porque es el de la lápida que encontraron una tumba, el que parecía un astronauta, etc. Bueno, pues este es el rey Pacal. El trono es pero lo que se traen es eso que está enmarcado en un círculo que corresponde con la pata del banco de ese trono, ¿no?
Claro, el tamaño es estamos hablando del siglo XVIII, no hay ferrocarriles, no hay barcos de vapor, no hay carreteras, no hay comunicaciones, todo tiene que ser a través de mulos, etc., ¿no? Expediciones arqueológicas o expediciones botánicas como esta de Ruiz y Pavón, en donde se recogen también objetos arqueológicos como esta camisa inca, que es una de las joyas del museo. En fin, el carácter entonces de la formación de esas colecciones difiere del que uno cree o considera inicialmente que se va a encontrar, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los intereses o los temas, ¿no? Las perspectivas y la legitimación que tenemos para hablar de determinados temas, ¿no? Bueno, lo que quería comentar sobre todo es que para una transformación hacia el exterior, lo primero que tenemos que hacer es transformarnos nosotros mismos, y lo primero que hemos intentado abordar es un cambio en la manera de trabajar dentro del museo, ¿no? Muy rápidamente, el museo se organiza en 3 departamentos de colecciones, que vamos a llamarlos verticales, ¿no? Tenemos América precolombina, lo que sería arqueología, etnología americana, que es mundo indígena, colonial y poscolonial, y América virreinal, que sería todo lo que entendemos por arte, pintura, escultura, etcétera, ¿no? Platería, etc. Esos 3 grandes departamentos se combinan con otros departamentos de forma matricial transversales, ¿no? Que son documentación, conservación, exposiciones temporales, etcétera, ¿no? Vale, pues a esa estructura matricial, que es la estructura tradicional que tienen casi todos los museos en función de las colecciones y de las necesidades, lo que hemos sumado es lo que hemos llamado ejes transversales de responsabilidad compartida. Es decir, hay una serie de temáticas que es necesario abordar en profundidad, y no lo puede hacer solamente una persona, en donde encontramos, por ejemplo, desde la descolonización o la diversidad de géneros hasta la inteligencia artificial o la gestión de sistemas de calidad, ¿no? Entonces, el equipo voluntariamente se está especializando, además de su departamento tradicional, en aprender, en profundizar y en proponer cambios en relación con la sostenibilidad o con el ahorro energético, etcétera, ¿no? Muy rápidamente también, tenemos una serie de símbolos dentro de la colección que hay que recontextualizar, ¿no? Y esto significa que tenemos que volver a estudiar lo que ya está estudiado. La verdad es que la investigación no termina nunca, porque lo que un investigador propone, el siguiente investigador pues a lo mejor cambia la perspectiva, cambia el punto de vista y aporta cosas nuevas, ¿no? ¿Cuáles son esos símbolos de la colección? Bueno, pues hablaba de expediciones científicas y tendría que mencionar, que seguro que lo han escuchado alguna vez, el Códice Trujillo. Martínez Compañón es un obispo que en el norte de Perú hace una visita pastoral y recoge en 9 tomos que están en Patrimonio Nacional acuarelas de absolutamente todo, animales, vegetales, costumbres, etcétera, ¿no? Y hay un tomo dedicado a arqueología, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, aquí es que uno está viendo un enterramiento indígena, pero cuando nos fijamos con un poquito de atención, lo que vemos es que esta persona, que está reencarnada, porque sería un esqueleto al excavarlo, está vistiendo un chaleco que tiene ojales y botones. Entonces, la excavación arqueológica que se está haciendo en el siglo XVIII no es una excavación prehispánica, sino que es una excavación probablemente de un enterramiento del siglo XVI, ¿no? En donde ya ha habido una transformación de los elementos de prestigio de las élites indígenas. En este caso, la incorporación de lo que sería la cuera, que es una vestimenta que usan los soldados a caballo, abierta por la parte de atrás, con botones, con ojales, ¿no? Que es una prenda europea, ¿no? El Códice Trocortesiano es uno de los 4 únicos códices mayas que se conservan en el mundo. Uno está en el Museo de América. Lo que se puede ver es un facsímil hasta que no encontremos la vitrina adecuada que garantice la conservación y la seguridad, ¿no? Bueno, pues esta es una de las obras más significativas. Aquí aparece representado lo que algunos investigadores creen o ven que es una espada, porque este códice es del siglo XV o XVI, y algunos también están pensando que es justo del momento de la conquista, ¿no? El Tesoro Quimbaya es uno de los grandes conjuntos de orfebrería prehispánica, uno de los conjuntos más excepcionales que existen, ¿no? Que lo podéis ver en el Museo de América, y que fue una donación, un regalo del Gobierno de la República de Colombia a la Reina María Cristina y de esta al Museo Arqueológico Nacional, de donde deriva el Museo de América, ¿no? Bueno, luego os cuento más cosas si queréis del Tesoro Quimbaya.
El Códice Tudela, otra de las obras que hay que resignificar y que tenemos que volver a trabajar sobre ellas, ¿no? La adquisición de este códice, en donde se entremezclan además imágenes pintadas por tracuilos, que son los dibujantes mexicas o prehispánicos, en este momento justo de la conquista, con textos que están describiendo esas imágenes, textos escritos en castellano antiguo que están describiendo esas divinidades, esas fiestas, etc., ¿no? Biombos como este del Palacio Virreinal, en donde mediados del siglo XVII pues podemos ver la Alameda en México, el Palacio Virreinal, las costumbres. Este cuadro tiene 6 metros de largo, por ejemplo, y podemos ver lo que es el desfile en torno a uno de los personajes. Claro, nos fijamos habitualmente en los grandes personajes, ¿no? Lo que queremos es cambiar un poco ese relato en torno a los grandes personajes de la historia. Aquí está el virrey Morcillo, que es un virrey interino, haciendo esa visita a Potosí, a la ciudad de Potosí, pero si nos fijamos en ese desfile, os tenéis que ir a ver en vivo y en directo el cuadro para que me creáis, pero en un primer plano lo que aparece es un desfile masculino de personas muy bien ataviadas, pero si nos fijamos en un segundo plano vamos a ver el rol que cumplían las mujeres en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Están escondidas detrás de columnas, detrás de cortinas, hay mujeres esclavas en los balcones, hay toda una parafernalia también, un adorno de la ciudad que se hacía con esas arquitecturas efímeras para celebrar los grandes eventos, ¿no? Bueno, aquí he traído un detalle para que me creáis. Al fondo veis estas dos mujeres escondidas, asomadas detrás de una columna, entre las cortinas, o estos personajes que están en los balcones, en un segundo plano, ¿no? Son como espectadoras pasivas de un acto celebrado desde el punto de vista masculino. Y algo que es muy interesante también de este cuadro es que cuando le damos un primer vistazo vemos personajes, lo que interpretamos como criollos blancos o españoles, ¿no? Y sin embargo, cuando nos vamos fijando en detalle en cada una de estas personas, empezamos a reconocer el mestizaje, los mulatos, la presencia afrodescendiente, la presencia indígena, ¿no? En ese mismo desfile, no hace falta irse más atrás, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los nuevos relatos? Todas estas nuevas visiones que hay que incorporar a la investigación, pero buscamos nuevos relatos también que nos permitan abordar esta interpretación del patrimonio, ¿no? Desde una perspectiva intercultural, sobre todo con una mayor participación, una mayor apertura a personas fuera del museo y también con nuevos enfoques, ¿no? Estos museos más sociales, que es un programa que se hizo hace unos años en los museos estatales, en los que los museos más sociales trataban de conectar con esas inquietudes de la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa hoy en día y cómo podemos explicar esas preocupaciones a través del patrimonio que conservan los museos? No solamente el Museo de América, pero con más razón en un museo como este, ¿no? Como el Museo de América, ¿no? Esas nuevas perspectivas que tienen que ver, por supuesto, con la descolonización. No solamente la descolonización geopolítica, sino una descolonización del conocimiento. Aquí os podría poner algún ejemplo de cómo hemos interpretado el patrimonio desde una perspectiva colonialista, pensando que un objeto era una silla porque a nuestra manera de ver ese objeto parecía una silla occidental y no puede ser una silla porque los grupos prehispánicos no utilizaban las sillas como las entendemos nosotros, tampoco tenían mesas que pudieran utilizar con las sillas. Entonces, bueno, hay que descolonizar primero la manera de abordar ese patrimonio, ese conocimiento y luego proponer pues eso, esa apertura, esa visión más tolerante, más diversa, más plural del pensamiento en cuanto a religión, identidad cultural, orientación sexual, etc., ¿no? Nos preocupa el tema de la migración porque efectivamente es algo que nos atañe muy directamente, ¿no? Y pues, pretendemos también fomentar la participación, la accesibilidad, los nuevos enfoques, etc. Hicimos hace unos años, 2017, una exposición sobre transgénero, ¿no? Y por eso decía lo de la legitimidad o la legitimación de la sociedad en general sobre lo que espera encontrar en el Museo de América. Aquí cambió totalmente nuestro público habitual. Nuestro público habitual no vino a esta exposición. Sin embargo, vino un público diferente, que luego no volvió. O sea, tenemos que jugar un poco con esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos contar, pero también a qué audiencia nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque contar la diversidad de géneros a personas que ya saben qué consiste la diversidad de géneros no tiene ningún mérito. Lo interesante es que podamos contar estas historias en relación a los otros géneros, otras visiones, a la mitología en otras culturas, a aquellas personas que no se esperan encontrar esto, ¿no? Bueno, ¿cómo abordar todo esto? Y ya voy terminando, de cara a un futuro inmediato.
Pues no podemos abordar una renovación integral, no podemos permitirnos tampoco volver a cerrar 13 años el museo y que se olviden otra vez de nuestra existencia o que haya otra institución que ocupe ese espacio que creemos que debe ocupar el Museo de América. Entonces, lo que hemos propuesto es incorporar dentro del discurso general una serie de lo que hemos llamado espacios de reflexión, ¿no? Abordando esas temáticas que se quedaron olvidadas o lagunas en el discurso anterior de hace 30 años. ¿Cuáles son las temáticas, esos espacios de reflexión? El primero, y os invitamos si queréis venir el día 13 de octubre a la presentación de estos espacios de reflexión en el museo, con el primero que vamos a abordar dedicado a los afrodescendientes. Hay que tratar el tema de la esclavitud y de la presencia afrodescendiente, que además la podemos evidenciar claramente con una de las obras más emblemáticas que os vais a encontrar en cualquier museo del mundo y que está en el Museo de América y le podéis ir a ver, que es el retrato de los, que tenemos que cambiar el título, es uno de los primeros aspectos de la descolonización. Hasta ahora se le venía llamando mulatos de Esmeraldas y en realidad en ningún cuadro del Prado se le llamaría de esta manera. Bueno, es del Prado, es un depósito, pero los nombres de las personas están escritos por el artista, están pintados en la parte superior. Entonces, en realidad es el retrato de don Francisco de Arobe y sus dos hijos, que es don Pedro y don Domingo, ¿no? Pintado en 1599 en Quito. Es uno de los retratos más fascinantes por toda la historia que hay detrás y por lo que implica además desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero la historia relacionada con estos descendientes de su padre, el padre de Francisco, era un esclavo fugado, Andrés Mangache, en la costa de Esmeraldas, en Ecuador, un territorio de frontera, con unas historias absolutamente fascinantes, ¿no? Bueno, pues el reconocimiento de esta presencia afrodescendiente es una de las cosas que tenemos que hacer. Ya he dicho antes que lo podemos ver en el biombo, por ejemplo, podemos ver también afrodescendientes. En todos los cuadros vamos a encontrar, en cuanto posemos la mirada, la presencia afrodescendiente. Lo que pasa es que hay que resignificar el papel que estas personas pudieron haber tenido, ¿no? El tema de género, el segundo aspecto que trataremos, otro aspecto que también ha sido invisibilizado o marginado dentro del relato habitual del museo, ¿no? Y aquí podríamos estar hablando también de este cuadro, que es otra de las joyas del museo. Es el retrato de María Luisa de Toledo, hija del virrey de México, de la Nueva España, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, pero que está acompañado de una mujer indígena, enana y tatuada, ¿no? O sea, es esta dualidad de personas, las dos en torno al mundo femenino, ¿no? Pero con dos perspectivas o con dos procedencias totalmente distintas. La élite española, la hija de un virrey en la corte mexicana, acompañada de una mujer chichimeca que procedía probablemente de Nuevo León, del norte de México, con el rostro totalmente tatuado, ¿no? Y hicimos una exposición sobre esto para tratar de explicar cómo podían convivir estas dos mujeres, ¿no? Y por qué convivían en este retrato, por qué se las representó de esta manera, ¿no? Otro aspecto que vamos a tratar, que sí, la construcción de la imagen de América. Todos tenemos en la mente la iconografía de América, ¿no? La iconología que procede del siglo XVI, Cesare Ripa, por ejemplo, ¿no? Es uno de los que crean las iconologías. ¿Por qué nos imaginamos América como, siempre es una mujer, ¿no? Porque los continentes son mujeres, pero ¿por qué nos la imaginamos como una mujer semidesnuda, emplumada, con un arco y flechas, con cabezas cortadas a los pies? Porque estamos transmitiendo una imagen de América desde el siglo XVI, es una construcción que se hace desde Europa sobre un continente en el que hemos seleccionado, desde Europa se ha seleccionado un grupo determinado, que pueden ser los tupinambas, por ejemplo, de Brasil, que tenían relación más con Portugal que con España, para significar al todo. Una parte significa al todo, pero claro, en América estaban las grandes ciudades como Tenochtitlan o Cuzco, ¿no? O Túmbez, que eran grandes ciudades con urbanismos, arquitecturas, escrituras. El códice que hemos visto, por ejemplo, es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué pensamos que América no tenía escritura, o que son primitivos, o que son bárbaros, o que son salvajes, o que son violentos? Porque hay una intención detrás de todo esto de transmitir una imagen muy concreta, ¿no? Si vais por Plaza de España, Fernando, no te había visto. Si vais por Plaza de España, vais a ver el monumento a las lenguas de Cervantes, monumento de Cervantes, ¿no? Que es de Collao Valera. Está fabricado, la escultura es de 1929, si no me equivoco. Estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Es exactamente lo mismo. Los continentes representados como mujeres, vais a ver Europa completamente vestida, porque Europa es civilizada, es culta, está leyendo un libro en sus manos. Esa es la imagen que está transmitiendo, ¿no? Y América, semidesnuda, porque es primitiva, porque es bárbara, porque es salvaje, porque no sabe leer desde la perspectiva europea, ¿no? Porque es verdad que no sabemos leer los códices que ellos escribían, pero
cada vez un poquito mejor. Está mirando así el libro que tiene Europa en las manos porque Europa le está enseñando a leer, ¿no? Entonces, esas imágenes que estamos transmitiendo y que seguimos transmitiendo hoy en día sobre todo un continente son las que tenemos que empezar a reflexionar de dónde vienen, ¿no? Y quién o por qué han querido transmitir este tipo de imágenes, ¿no? Y todo lo que subyace además, porque si os fijáis en este cuadro de castas, yo lo siento, hablo muchísimo, no sé si os habéis dado cuenta, y eso que estoy intentando ser breve, pero bueno. Si os fijáis en este cuadro de castas y miráis la estampa que hay a la derecha, vais a ver cómo se repite una iconografía y que esa iconografía está transmitiendo, subyace detrás una idea muy concreta. Se está utilizando la expulsión del paraíso de Adán y Eva para significar o para señalar a los indígenas naturales, ¿no? A los que no forman parte de los virreinatos, los que no han sido aculturados, ¿no? Entonces, están fuera del paraíso, están al margen, en la marginalidad, en la frontera, lejos, ¿no? Son como Adán y Eva expulsados del paraíso y por eso esta representación es tan similar, ¿no? Adán y Eva. Esa marginalidad que podemos ver también en los espacios en los que se representan. Estos de los cuadros de castas, que seguro que conocéis, son series de 16 pinturas que representan los mestizajes entre europeos blancos, africanos negros y los indígenas. Solamente el grupo indígena, a los que llaman apaches, mecos, chichimecos, etcétera, son los únicos en que la pareja es del mismo grupo étnico. Todas las demás son mestizajes, ¿no? Pero son los indígenas que no forman parte del virreinato, son los indígenas que todavía están en estado natural, ¿no? Y aquí entran las filosofías todavía del siglo XVIII del indígena abuelo, el buen salvaje, en fin. El mestizaje, que es otro de los aspectos que hay que tener en consideración, ¿no? El museo y América, la América de hoy es América mestiza, no se puede obviar esta situación, ¿no? Lo vemos reconocido a través de esos cuadros de castas que son absolutamente fascinantes y que representan no solamente las personas en concreto, sino todas esas escenografías en las que aparecen, ¿no? Los interiores domésticos, las profesiones, etcétera, son cuadros maravillosos. Si hay alguien de Ecuador, pues esta referencia al sofocamiento del primer grito de libertad que se produce en Quito, de cómo las tropas de Guayaquil, los pardos, pero claro, volvemos a hacer esas lecturas en profundidad, ¿no? Aquí aparece la Yapanga, que es un personaje femenino impresionante. Los pardos de Lima, ¿quiénes eran los pardos de Lima? Pues resulta que eran regimientos formados por personas afrodescendientes o mulatas o mestizas, ¿no? En este cuadro, que están ahí representados estos grupos, estas personas, estos personajes, ¿no? Podemos hacer todas estas lecturas, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya termino. Estamos en este proceso de renovación, es decir, que los objetos que vamos a ver en el museo han tenido unas lecturas, hoy pueden tener unas lecturas diferentes y además es que es evidente porque está ahí, lo podemos reconocer, ¿no? Y lo que nos interesan son estas lecturas más transversales, más acorde con las preocupaciones de la sociedad contemporánea, de lo que hoy nos preocupa y que tiene relación con todo lo que he dicho, además del medio ambiente, el tema del agua, por ejemplo, nos parece fundamental, el reciclaje, el tratamiento de la basura, en fin. Queremos también dar voz a otros, y aquí ya hablaremos con vosotras. Nos gustaría que el museo también se viera como un espacio dinámico, no como una institución tradicional, estanca, inamovible, etcétera, y que además hay que romper con esta imagen que el museo ha transmitido durante muchos años y esperamos que con esta nueva programación, estas nuevas visiones, estas nuevas lecturas, estas nuevas personas que están colaborando con nosotros en el museo, pues podamos romper con una imagen tradicional del museo y os esperamos a todos. Gracias. No sé si me he alargado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos han entrado ganas a todas y a todos de visitar el Museo de América, ¿verdad? Y espero de verdad, porque yo creo que esto es el camino, de que la colaboración con nuestra facultad sea un éxito y sea pronto. Es decir, tenemos muchas ganas. Es el 12 de octubre, has dicho.
¿Cuándo? El 13, el 13 de octubre, y sé que participa Bernardo Barbosa, profesor de nuestra facultad. Fernando Barbosa, así que bueno, encantadísimos, y si podéis ir, pues fenomenal. Vamos con una parte muy importante de este acto, que también queríamos darle la relevancia, porque en muchas ocasiones otorgábamos los premios extraordinarios a los trabajos fin de máster, pero luego al final se diluía, se presentaban en Junta de Facultad, pero no hacía un acto académico como tal para premiar a las estudiantes, en este caso, que han realizado esos trabajos, que luego han recibido el reconocimiento por parte, de acuerdo, de las comisiones que han evaluado los trabajos de fin de máster. Entonces, bueno, enhorabuena, se trata de 4 premiados, ¿de acuerdo? Pero voy a llamar a los directores de esos trabajos de investigación que están presentes en la sala para que suban aquí y además acompañen a sus estudiantes, ¿no?, en esta entrega de premios. Por lo tanto, voy a pedir al profesor Fernando Arto de Vera, por favor, y al profesor Rafa Bustos que suban. ¿Nos acompañas tú? Pues entonces les va a acompañar nuestra vicedecana de estudios, la profesora Almudena Cortés, y van a dar los diplomas, y voy por orden, a doña Elena Alarcón Tato, del Máster de Análisis Político, que ha sido tutorizada por el profesor Fernando Arto de Vera. Cuando quiera. Ya lo sé, yo también. Sí, lo sé. Os ponte delante y así os hacen una foto más fácil. Claro, sí. Digo, para que salgáis los dos ahí guapos. Y se os vea. Muchas gracias. Nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena, director. Y además tenemos un regalito, ¿no? Sí. Mira, además, es que queríamos también explicar que la entrega del trabajo, del premio al trabajo de fin de máster, además de hacer este reconocimiento público, viene acompañado por una parte de la publicación del TFM, que se puede ver en el repositorio, que bueno, pues se maqueta desde la facultad y eso es un reconocimiento como una publicación. Y además de hacer entrega del diploma, hacemos también la entrega de un detalle de la facultad. Así que muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a llamar a doña Mónica Román González, el tutor de... Bueno, ¿había venido Mónica? Sí, Mónica está ahí. Sí, vale, sí. por favor, Mónica, sube. Su tutor es David García Cantalapiedra, pero el nombre del máster... Enhorabuena. Gracias. Pues nada, enhorabuena. Enhorabuena. Aunque no están presentes, pero sí que los quiero nombrar, también recibieron el premio extraordinario, ¿de acuerdo? Jorge Velázquez Mendo, cuya tutora fue Amparo Serrano Pascual, y Pedro Manuel Bellón Jiménez, cuyo tutor fue Pablo López Calle. Enhorabuena a los estudiantes y a sus directores. Y a continuación vamos a proceder al llamado de los estudiantes de los másteres que están aquí presentes para la entrega de los diplomas. Y comenzamos por... Pues llamamos, por favor, al coordinador del máster. Entrar por allí. Manda la tecnología, entonces... Sí, gracias. ¿Qué más falta? Ya está, gracias. Pero al coordinador del máster de Sociología Aplicada, le he visto antes que estaba aquí, Manuel Espinel. Pues ya no está. Ya no está. Bueno, pues no importa. Entonces paso yo a hacer el llamamiento a las estudiantes, que van a ser Elena Cárdenas Calcerrada, Lucas Uribe Rubio,
y María Claudia Vargas Di Paolo. Lucas. Hola. Yo sí que te lo entrego. Muy bien. Pasamos entonces a continuación pasaría a llamar al coordinador del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina, don Heriberto Cairo. Si puedes subir. Mira, lo he puesto aquí. El estado de los estudiantes. Suben por ahí. Claro. Sí. Solange Murier. Enhorabuena, Solange. Un beso. Sí, claro. Eso tenemos que Enhorabuena. Hola, Solange. Sí, claro. No, porque llegas. Ana Luisa Sequeira Miguel. Daniel Virué Lluvero. Y Anna Sampieri. Son todos de la primera promoción del Máster Renovado de Estudios Contemporáneos de América Latina. Y bueno, yo estoy muy contento de que hayan llegado hasta aquí, porque
les cuesta el hacer el TFM, y yo creo que es muy importante el que la facultad los apoye de esta forma y de muchas otras formas. Coordinador del Máster de Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo, y en su representación tenemos al profesor Alberto Riesco, porque el coordinador no podía estar. Buenas tardes, pues nada, Pablo Bariego Carricajo. Beatriz Carmona Álvarez. Beatriz no está, me parece que no está Beatriz, perdón. Pues Javiera Cerpa Monroy. Enhorabuena. Odalis Daniela Guachamín Tubón. Felicidades. Natalia Rabe Arroyave. Felicidades. María Fernanda Vargas Jiménez. Y Juan José González Zamora. Gracias. Muy bien, pues invitamos entonces al coordinador del Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Innovaciones y Aplicaciones.
Muy bien. Aida Gallego Martínez. ¿Cómo? ¿Esos son los de Aida Gallego Martínez. Aida. Pero no lo he entendido. Más despacio, Enhorabuena. que no entendíamos lo que decía. Aprovecho para disculpar la no asistencia de Víctor Bermejo Gil y de Jacinto Gutiérrez, que por un imprevisto no han podido finalmente acudir, así que pido disculpas a las compañeras de la organización y felicitar a toda la promoción, ya por estaría. supuestísimo. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos ya con la última titulación. Y entonces invitamos a la coordinadora del grado de Antropología Social, del máster de Antropología Social y Cultural, doña Débora Betrisey. Bueno, comenzamos con Susana Bocobo. Lorena Castillo. Seina Guillé. Alicia Ledo. Carmen Lozano. Guillermo Lukowski. Tatiana Makarova. A ver, bajar por ahí para que se os vea más.
Vanessa de la Mata. Jasmine Magui. Anne Nguyen. Ana Begoña Pérez. Ana Lucía Salazar. Valentina Simone. Bárbara Tejada. Nos hacía falta un poquito de energía, ¿verdad? Enhorabuena a todas y a todos los que habéis recibido el diploma. Lamentamos mucho que algunas y algunos no puedan estar aquí con nosotros, pero felicitaciones para todos los que habéis completado los estudios. Y ahora viene una parte que yo siempre digo que es muy importante porque es cuando damos un poco la voz al representante de los estudiantes que han culminado la titulación. Y en este caso voy a pedir a Susana Bocobo Orcera que suba al estrado. Ahora. Bueno, enhorabuena a todos y a todas. Lo hemos conseguido, chicos. Yo quería empezar con una frase que dice mucho una amiga mía, que dice gracias más por favor. Y esta frase es un canto a todo lo que nos hace sentirnos agradecidos y agradecidas. Y yo quería que este discurso no fuera únicamente mi voz, sino también las voces de mis compañeros y compañeras, y por eso pregunté por el grupo de WhatsApp, que seguro que todos tenéis vuestro grupo de WhatsApp, qué era lo que querían que yo agradeciera en este discurso. Y salieron cosas muy interesantes. Salió dar las gracias a la vida, salió dar las gracias a las compañeras y a los compañeros que nos han sostenido en todas esas veces que nos costaba seguir adelante, que también nos han apoyado en todos esos cuestionamientos cuando no estábamos de acuerdo con algunas cosas y se han unido a nuestro grito. También dar las gracias a los profesores y a las profesoras por habernos acompañado en este camino. También a todo el personal de la facultad, a la vicedecana, a la decana, a los que nos acompañan hoy también. Y también fue muy divertido que dijimos, bueno, hay que dar las gracias a Foucault y a Bourdieu, porque al menos en el máster de antropología nos han acompañado mucho, sí, dos filósofos. También, y esto me pareció muy bonito, dar las gracias a los autobuseros que nos trajeron todos los días y nos devolvían a este campus, que no es que esté precisamente en el centro.
Y no sé si os acordáis, pero en febrero se rompieron las cañerías y hubo así un momento de drama, así que también dar las gracias a los que hacen de este espacio un espacio habitable en el que podemos venir, estar y compartir conocimiento. Ahora quiero también que hagamos un poco de memoria colectiva. ¿Quién se acuerda del primer día de su máster? ¿Os acordáis? Levantad la mano. ¿Sí? ¿Todos? No hay nadie que diga, bueno, esto fue hace muchísimo, no me acuerdo de nada. Pues ahora estamos en el final y las emociones son también parecidas, hay mucha expectación, mucha ilusión, mucho ver qué va a pasar ahora. Y yo quería rescatar una frase que se dice que es un dicho de los Akan, que es un pueblo que está en el sur de Ghana, creo que también en Costa de Marfil, y que dicen que es el ser humano el que hace de una persona un ser humano. Y esa frase, aunque un poco antropocentrista, no vamos a mentir, nos recuerda que nos construimos en red y en relación, y yo quiero que sigamos construyéndonos a través de las relaciones de estas personas que hoy nos acompañan y que nos van a acompañar, que saquemos a las calles, ¿no? Esto un llamamiento un poco a la revolución, pero sí, que saquemos a las calles todo el conocimiento que se crea en estas paredes, que para los que dicen que no hay jóvenes comprometidos es que no han venido a esta facultad y han visto las asambleas que se hacen en la puerta, es que no han visto las pintadas y todos los pósters que hay con esas reivindicaciones que nos recuerdan que por cada acto de opresión hay un acto de resistencia, y esto me lo ha enseñado esta universidad y me encantaría que podamos sacarlo fuera, porque los que estamos aquí estamos y vamos a seguir estando en la labor de crear futuro, y yo por eso quiero lanzar esta pregunta final: ¿qué futuro queremos crear sabiendo que lo vamos a crear entre todos y todas? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Unas palabras muy bonitas, y fíjate que es muy interesante porque normalmente cuando hablan los estudiantes hay unas palabras de agradecimiento, pero luego también hay críticas. O sea, yo te agradezco mucho que las críticas se hayan quedado un poco. Bueno, tenemos que terminar. Estamos muy orgullosos y orgullosas de vosotros y vosotras, la verdad, de todos los estudiantes de esta facultad, tanto los de grados como los de máster. Ya sabéis, yo creo que fue en uno de los actos de graduación cuando nuestra vicedecana de estudiantes hizo como una especie de análisis del discurso, de aquellos palabras y conceptos que iban apareciendo, y fijaros que el que más apareció fue que la facultad es vuestra casa. Entonces yo quiero terminar con eso, es decir, durante estos años, sobre todo aquellos que habéis estudiado aquí el grado y que luego habéis realizado el máster, la facultad se ha convertido en vuestra casa y nunca va a dejar de serlo. Es decir, siempre vais a tener en nuestra facultad el espacio donde podáis volver, donde volváis a reconectar con profesoras y profesores, con estudiantes, con compañeros, con personal de los servicios generales que han trabajado aquí, no solo los autobuseros, la gente que trabaja en la biblioteca, en secretaría, en la cafetería, que por fin hemos reabierto hoy. Es decir, realmente creo que estos años, yo espero que los recordéis con muchísimo cariño, que efectivamente hayamos sido capaces de transmitiros todos los conocimientos que vais a necesitar para desarrollaros personalmente, pero también profesionalmente. Y bueno, ya sabéis que siempre digo lo mismo, minuto de publicidad. Quien quiera hacer un programa de doctorado, pues también tenemos, ¿eh? Es decir, que podéis volver a reencontraros con nosotras y nosotros en los 3 programas de doctorado de la facultad. No digo que sea inmediatamente, porque también hay que pensar, hay que trabajar y luego decidir qué quiere uno hacer, ¿no?, en un futuro. Pero siempre estaremos aquí para vosotras y vosotros. Disfrutad muchísimo de lo conseguido, disfrutad de vuestras familias que os han apoyado en este camino, que en ocasiones no es fácil, ¿de acuerdo? Y nada, enhorabuena. Y antes de iros, ya sabéis, yo tengo el minuto de publicidad, que es que aquel que no se haya suscrito al canal de YouTube de la facultad lo tiene que hacer, porque ya hemos sobrepasado los 16.000 suscriptores. O sea, lo estamos consiguiendo poco a poco, pero bueno. Esto es una tarea que os encargo a todas y a todos. Por favor, buscar suscriptores, ¿eh? Y luego, la segunda cuestión es que ya sabéis que los actos de graduación los terminamos con el Gaudeamus Igitur. Entonces, bueno, detrás del tríptico que os hemos dado
tenemos el Gaudeamus. Os voy a rogar que os pongáis en pie. Este acto se está grabando por si luego alguien lo quiere ver en familia o quiere mostrárselo a los abuelos o a los amigos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a levantarnos y cuando empiece a sonar la música cantamos. Felicidades.